Vio el anillo, oyó a otra mujer reclamarlo y se marchó sin decir palabra. Ahora él ha vuelto silencioso, firme, siempre cerca sin tocarla, simplemente esperando. ¿Y si la verdad de la que huía era lo único que él nunca dejaba de intentar darle? La gala del 10º aniversario de Thorne y Wallace fue todo un espectáculo. Los ventanales del suelo al techo ofrecían vistas al horizonte de Manhattan. Una suave luz dorada se reflejaba en las lámparas de araña de cristal y las cortinas de terciopelo. El tintineo de las flautas y las conversaciones en voz baja llenaban el aire, realzados por los sutiles ritmos de un cuarteto de cuerda en directo. Para todos los presentes, fue una celebración de poder y prestigio. Para mí fue la noche en que creí que mi vida estaba a punto de cambiar. Me encontraba casi al fondo del salón, con las manos entrelazadas, envuelta en un vestido de satén gris pizarra que me ceñía el cuerpo y se extendía ligeramente como humo. Me llamaba Isla Madix, estratega senior de Thorne and Wallace Capital. No era una figura prominente, pero mi presencia en esta firma era importante. El acuerdo que nos catapultó al top 10 de Forbes tenía mi huella por todas partes. Y esta noche también era mi cumpleaños. Pero esa no era la verdadera razón por la que mi pulso bailaba tras mis costillas. Era Julian. Julian Thorne. Mi secreto. Mi compañero durante 3 años muy reservados. El hombre al que nadie sabía que pertenecía. Siempre había sido reservado, dolorosamente reservado. No por vergüenza, sino porque los muros que rodeaban su vida eran fruto de una cautela aprendida con esfuerzo. En su mundo, la privacidad equivalía a la seguridad. Y yo lo había aceptado. Lo apoyaba. De todas formas, lo amaba. Pero hace 2 noches algo cambió. Acabábamos de regresar de una reunión con el equipo de Shanghái. Agotado con jet lag, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su ático a medianoche, compartiendo comida para llevar. Había hecho una broma informal sobre cómo probablemente todo el mundo se enteraría de que estábamos casados por un documento legal de la fusión de empresas. Julian me miró entonces, me miró de verdad, y dijo en voz baja, «Eso cambia este fin de semana». No presioné. No pregunté. Pero algo en mi pecho floreció. Esa mañana pasé por su oficina para dejarle un memorando confidencial. No estaba. No pretendía curiosear, pero el cajón de su elegante escritorio de caoba estaba entreabierto. Asomó una pequeña caja de terciopelo negro para anillos. Mis dedos se detuvieron en el borde. La caja tenía letras plateadas grabadas. Mis iniciales. No lo abrí. No me hacía falta. Me quedé sin aliento y me alejé rápidamente, con el corazón latiéndome con algo cercano a la incredulidad. Iba a proponerme matrimonio. Esta noche. En la gala. El reloj marcaba las 8:15 de la tarde. Recorrí la sala con la mirada buscando la figura alta y familiar de Julian, pero aún no había llegado. No era inusual. Odiaba las galas. Evitaba la prensa. Probablemente quería entrar en escena en el momento justo. Dirigí mi atención al escenario mientras Harrison Wallace, cofundador y siempre un artista, alzaba su copa. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos esta noche. Antes de comenzar con la entrega formal de premios, tenemos un anuncio muy especial. Parpadeé. No había mención de esto en la agenda. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Harrison sonrió. Nuestra brillante directora de Estrategia Global de Proyectos, la señora Vanessa Ale, tiene algo que compartir. Me puse rígido. Vanessa. Vanessa Ale se incorporó a la firma hace poco más de 2 meses. Una transferencia de alto perfil desde nuestra oficina de Dubái. Pulido. Elocuente. Calculado. El tipo de mujer que siempre parecía estar a un solo cumplido de conseguir todo lo que quería. Subió al escenario con un vestido carmesí que brillaba bajo las luces, con sus tacones resonando como un signo de puntuación. Gracias, Harrison, dijo al micrófono con voz suave y teatral. Se giró hacia el público y me sonrió directamente. Sentí un hormigueo. No pensé que diría esto esta noche, dijo fingiendo timidez. Pero cuando algo maravilloso sucede en tu vida, es difícil guardártelo para ti. La multitud se acercó. Murmullos. Frunció el ceño. Nadie sabía de qué hablaba.
Levantó la mano izquierda. El diamante brillaba. Un clásico audaz, inconfundiblemente de alta gama. Banda de platino con giro y piedra central ovalada. Ya había visto a una antes. Estoy comprometida, anunció. Se oyeron aplausos dispersos, confusos pero educados. Para Julian Thorne. Silencio. Entonces una oleada de jadeos atónitos recorrió el salón como un trueno. No respiré. No me moví. No entendí. Se oyeron risas cuando algunos aplaudieron de nuevo con energía. Otros se miraron con incredulidad. El director de Relaciones Públicas se quedó paralizado. Harrison Wallace parpadeó. Un asociado junior dejó escapar un susurro que me conmovió profundamente. Espera, no estaba saliendo con otra persona, pensé. Pero no terminaron la frase. Porque la multitud había empezado a aplaudir con más fuerza, riendo, reaccionando, acercándose a Vanessa para felicitarla. Alguien se giró hacia mí. Emily, de operaciones comerciales, parpadeando confundida. Isla, ¿estás bien? Parpadeé. No pude hablar. En el escenario, Vanessa sonrió aún más, girándose ligeramente para mostrar el anillo de nuevo. Julián no llegó a tiempo, pero me dijo que siguiera adelante. Dijo que ya era hora. Vi algunas cabezas girarse hacia las puertas, esperando que Julián entrara en cualquier momento. No lo hizo. Di un paso atrás. Alguien me hablaba, pero las palabras se convertían en ruido. El anillo en el dedo de Vanessa. Era el mismo. El mismo anillo de platino trenzado. La misma piedra. La que Julian tenía guardada en su portátil durante nuestro viaje a Milán. Le había ayudado a elegirlo. Solo que ahora, estaba en manos de otra persona. Tenía los dedos entumecidos alrededor del tallo de la copa. Logré colocarlo en una mesa cercana antes de que se resbalara. El calor en mis ojos no vino con lágrimas. Solo un silencio vacío y resonante en mi pecho. Él lo había prometido. A su manera tranquila y firme. Me había dicho que eras mía. Y le creí. Me quedé mirando la sonrisa petulante de Vanessa. El anillo que debería haber sido mío. En el punto en que mi historia de amor había sido secuestrada y distorsionada hasta convertirse en una exhibición cruel. Mi mente aún no permitía la ira. Solo una fría conmoción. El mundo se tambaleó. Mi teléfono vibró. Lentamente metí la mano en mi bolso con la mano temblorosa. Julián. Mensaje. Voy para allá. ¿Llegó el regalo antes de tiempo? Espero no haber arruinado la sorpresa. Espérame. Sorpresa. Espérame. Me quedé mirando las palabras, intentando que encajaran con lo que veía. Intentando creer que aún existía una versión de la realidad donde yo no era el tonto. Pero no podía verlo. No cuando el mundo a mi alrededor aplaudía a alguien más. Y Julián aún no había llegado. Las cámaras estaban destellando. Los rumores ya se estaban formando. Y yo estaba solo. Con el vestido que había elegido para la noche, pensé que me pediría ser suya para siempre. El aire fuera del salón era más frío de lo esperado para principios de primavera. Pero no lo sentí. Al principio caminé despacio, agarrando los bordes de mi bolso como si fuera lo único que me mantenía firme. El sonido de risas y copas tintineantes se desvaneció a medida que me alejaba de las puertas de cristal. Nadie me siguió. Nadie se dio cuenta. Lo cual, de alguna extraña manera, lo hizo más fácil. No corrí. No lloré. No armé un escándalo. Simplemente me fui. Apagué el teléfono antes de que sonara el segundo timbre. No quería ver otro mensaje de Julián. No tenía nada más que decir. No después de Vanessa. No después del anillo. Mi apartamento estaba a 15 minutos de la gala. Pero el taxi me pareció que había tardado horas. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se deslizaban como lágrimas sobre el cristal. Mis pensamientos estaban en silencio y gritaban a la vez. Quizás debería haber esperado. Enfrentarlo. Exigirle una explicación.
¿Pero no fue suficiente la explicación del espectáculo público? Si el anillo era para mí, ¿no habría dicho algo? ¿No habría dicho la verdad antes que nadie? En cambio, yo era la única por la que no se hablaba. Pensarlo me destrozó. Para cuando llegué a mi apartamento, el vestido me sofocaba. Me lo quité y me puse una sudadera holgada y unos leggings. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, mirando mi teléfono apagado. Julian Thorne. El hombre con el que pensé que me casaría. 3 años de mi vida envueltos en silencio y sombra. Nunca públicos, siempre privados. Me dije que estaba bien. Que no necesitaba grandes gestos ni la aprobación de las redes sociales. Pero al final, alguien más se llevó el anillo. Alguien más se llevó el nombre. ¿Y yo? Ni siquiera me reconocieron. Escribí mi renuncia antes del amanecer. ahr@tornvallis.com. Asunto. Renuncia formal. Estimada señora Caldwell. Les pido que consideren esta mi renuncia formal a mi cargo como director senior de estrategia. Con efecto inmediato. Gracias por las oportunidades que he tenido durante los últimos 4 años. No volveré a la oficina. Por favor, envíen cualquier documentación a mi correo electrónico de reenvío. Islamics. Sin drama. Sin acusaciones. Solo una salida. Al día siguiente reservé un billete de tren de ida a un remoto pueblo costero, 3 horas al norte. Era un lugar tranquilo, pintoresco y desconocido para todos mis compañeros de trabajo. Ni siquiera llevé maleta, solo una bolsa de lona con ropa suficiente para varias semanas, una tableta y un cuaderno. Para cuando Julián entró al salón, yo ya me había ido. Dentro de la gala, Julian Thorne se adentró en el caos deslumbrante e inmediatamente percibió que algo no iba bien. Los invitados bullían en grupos. Harrison Wallace le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde el otro lado de la sala. Algunos asistentes del departamento legal aplaudieron a su paso. Una mujer a la que no reconoció le dijo, «Felicidades», mientras se dirigía al escenario principal. Julián frunció el ceño. «Gracias». Buscó a Isla con la mirada. Ella era la única razón por la que había venido. Odiaba estos eventos, pero esta vez quería que ella lo viera. Que viera que ya no tenía que esconderse. Que su amor merecía luz. No había planeado una gran propuesta en público, pero tenía una caja de terciopelo en el bolsillo interior de su chaqueta. Dentro había un anillo ovalado con bandas de platino retorcidas y las iniciales, IAM grabadas en el interior. Iba a llevarla a casa esta noche y preguntarle en la intimidad que ambos apreciaban. No la vio por ningún lado. Entonces vio a Vanessa Hale. De rojo. Rodeado de gente. Con una amplia sonrisa. Y con su anillo puesto. Tardó medio segundo en comprender lo que veía. Luego otro en negarlo. Sus pies se movían sin control, atravesando el salón hasta que estuvo a una distancia que lo oía todo el círculo que la rodeaba. Está radiante. No puedo creerlo. ¿Tú y Julián? ¡Qué locura! ¿Cuándo es la boda? Vanessa volvió a levantar la mano, mostrando el anillo. Lo mantendremos en secreto. Pero sí. Es oficial. La voz de Julián era de acero cuando habló. ¿Qué es oficial exactamente? Todos se giraron. La multitud que rodeaba a Vanessa se quedó en silencio. Su sonrisa se congeló por un instante. Entonces se rió entre dientes y se sacudió el pelo. Aquí estás. Les dije que pronto llegarías. Julián apretó la mandíbula. ¿Por qué llevas eso puesto? No seas tonta, cariño. Dijiste que podía darte la noticia. No dije tal cosa. Una risa nerviosa se extendió por su rostro. Vanessa parpadeó. Quizás no con tantas palabras, pero... ¿Anoche? ¿Ese brindis? ¿El vino? Era obvio lo que querías decir. No te lo propuse. Su rostro palideció. Julián se volvió hacia los demás. Esto es un malentendido. Vanessa se acercó bajando la voz. Julián, por favor. No hagas esto aquí.
Se inclinó con una voz peligrosamente tranquila. ¿Dónde está Isla? Vanessa parpadeó. Isla. ¿Dónde está? Repitió. No. No lo sé. No la he visto desde esta noche. Julián no respondió. Ya se estaba moviendo. Sacó su teléfono y marcó el número de Isla. Buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Nada. Abrió el hilo de mensajes y vio que su último mensaje, llegó antes el regalo. Espérame, había sido entregado, pero no leído. No hay marca azul. No hay respuesta. Volvió a escribir. Julián, estoy aquí. ¿Qué pasa? Llámame. No contesto. Volvió a marcar. Esta vez, la llamada falló al instante. Su número estaba bloqueado. A Julián se le encogió el pecho. Salió de la gala sin decir palabra a nadie. Para cuando su coche llegó al apartamento de Isla, el cielo estaba oscuro y la ciudad estaba en silencio. Llamó a su unidad. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. Entonces, un inquilino que salía del edificio lo dejó entrar sin preguntarle. Era Julián Thorne, después de todo. Todos lo conocían. Subió en ascensor con el corazón latiéndole con fuerza, con el estómago encogido. La puerta de su apartamento estaba cerrada con llave, pero la pequeña rendija que había debajo revelaba la verdad. No hay luz. No hay sonido. Llamó una vez. 2 veces. Ninguna respuesta. Apoyó la frente contra la madera fría por un momento, respirando. Luego se deslizó hasta el suelo y volvió a sacar su teléfono. Y fue entonces cuando lo vio. Un correo electrónico reenviado por Recursos Humanos a su asistente y ahora a él. Asunto: renuncia formal, Islamática. Se le nubló la vista por un instante al leerlo. Breve. Profesional. Permanente. Se había ido. Julián siempre se había enorgullecido de ser la calma en medio de la tormenta. ¿Una junta en llamas? Mantener la calma. ¿Caída de los mercados? Responder estratégicamente. ¿Traición desde dentro de su propia empresa? Eso era nuevo. Y algo lo destrozó. Sentado en el asiento trasero de su coche, la ciudad pasaba como una pintura borrosa, con el correo de renuncia aún abierto en su teléfono. Su nombre, su empresa, su reputación. Nada importaba en ese momento. Porque el Islam había desaparecido. Se fue sin decir palabra. Se fue con el corazón lleno de malentendidos. Y todo porque alguien a quien apenas le había prestado atención se subió a un escenario y se atrevió a mentir. Agarró la caja de terciopelo que aún llevaba escondida en el bolsillo de la chaqueta. El anillo auténtico. El que tenía grabado IM bajo la espiral de platino. El que se suponía que debía usar esta noche. El que aún no le había dado. No se fue a casa. En cambio entró en la torre de oficinas a las 2:17 de la madrugada, pasó su tarjeta y tomó el ascensor hasta la planta ejecutiva. El guardia de seguridad de turno parpadeó, pero no dijo nada. Todos sabían que no debían cuestionar a Julián Thorne cuando tenía la mandíbula así apretada. Fue directo a su oficina. Se sentó. Abrió su portátil. Entonces se congeló. El diseño del anillo. Desapareció. Siempre lo guardaba en una carpeta cerrada con la etiqueta Archivo 99, escondida entre hojas de cálculo falsas. Pero la carpeta había desaparecido. No había nada reciente. Sin copias de seguridad. Julián era metódico. Meticuloso. Esto no debería ser posible. Sus dedos revolotearon sobre el teclado. Abrió el registro de actividad. Un archivo que registraba cada vez que alguien accedía a su sistema. Y ahí estaba. 11 de marzo, 11:48, acceso de Vanessa, H. Había estado en su oficina. Había accedido a sus archivos. Había visto el anillo. Él no dormía. A las 7 de la mañana lo esperaba en la sala de conferencias acristalada del piso 47. Vanessa entró a las 7:36, fingiendo sorpresa al verlo.
Julian, dijo mientras se acomodaba el pelo detrás de una oreja. Noche agitada. Se quedó de pie. Sentado. Ella parpadeó. Él no esperó a que obedeciera. Abrió una carpeta sobre la mesa. Dentro había 2 documentos impresos. La grabación de seguridad la mostraba entrando a su oficina fuera del horario de oficina. Con un archivo de registro que confirmaba que se había accedido a su dispositivo. Archivo 99. Preguntaré una vez, dijo con frialdad. ¿Robaste el diseño del anillo de mi computadora? Su sonrisa se desvaneció. Julián, yo. Llevabas un anillo que combinaba a la perfección. El engaste, el corte, el estilo del grabado. Anunciaste un compromiso que nunca te ofrecí. Mentiste. Yo no mentí, espetó de repente. Tú y yo teníamos algo. No, interrumpió. No lo hicimos. Vanessa se puso de pie. Vi el diseño. Lo dejaste abierto. Pensé que quizá era un mensaje. Siempre lo mantuviste en secreto, igual que con Isla. Creí que esperabas a alguien que valiera la pena arriesgarse. Entrecerró los ojos. Así que hiciste un anillo falso. Solicitaste favores. Y lo anunciaste públicamente. Su rostro se contrajo en una mezcla de pánico y desafío. Nadie debía reaccionar así. Pensé que te presionaría. Pensé que tal vez me mirarías diferente si el mundo lo hiciera primero. Julián la miró fijamente. No solo robaste un diseño. Me robaste el futuro. Intentó hablar. Levantó una mano. Ya terminaste. El departamento legal ya recibió la información. Queda registrado. Esto no es solo un despido. Es robo, difamación y mala conducta corporativa. Su rostro palideció. Se giró hacia la puerta. Tienes 10 minutos para limpiar tu escritorio. Seguridad te acompañará a la salida. Debería haber sido una victoria. No fue así. Al mediodía Vanessa se había ido. El equipo de relaciones públicas estaba en modo de confinamiento. Recursos humanos gestionaba el control de daños. Pero nada de eso importaba. Porque Isla aún no sabía la verdad. No había esperado a oírla. Había creído la mentira. Y ni siquiera podía culparla. Julián regresó a su oficina, se sirvió un vaso de whisky y se dejó caer pesadamente tras su escritorio. Volvió a sacar el anillo auténtico. Ahora pesaba más. No por el metal, sino por el peso de todo lo que no había logrado representar. Le dio vueltas en la palma de la mano. Luego volvió a mirar la captura de pantalla de vigilancia. La imagen de Vanessa, borrosa pero inconfundible, se inclinó sobre su escritorio esa noche y conectó su USB. Miró la foto. Y luego el anillo. Y se dio cuenta. Incluso con pruebas, ¿cómo se convence a alguien que ya ha desaparecido? Julian se encontraba tras el podio de caoba de la sala de prensa de Thorne y Wallace. La misma sala desde la que había lanzado 3 anuncios de fusiones internacionales. La misma donde Fortune dijo una vez que habla con la agudeza de un bisturí. Pero hoy no estaba aquí para cerrar tratos. Hoy estaba aquí para decir la verdad. Los periodistas llenaron los asientos, con teléfonos y cámaras apuntándolo directamente. La sala había estado llena de rumores durante días. Sobre todo tras la abrupta salida de Vanessa y la misteriosa ausencia de la estratega estrella de la firma. La mujer a la que más se le atribuye su cartera multimillonaria. La mentira se había extendido rápidamente. La limpieza había sido demasiado discreta. Así que ahora lo diría. No para arreglar los titulares. Sino para ella. Ajustó el micrófono. Quisiera aclarar una declaración falsa que se hizo durante nuestra gala de aniversario el fin de semana pasado. La señora Vanessa Ale anunció su compromiso. Esa afirmación fue completamente falsa. No se llevó a cabo tal propuesta. No existe ninguna relación entre la señora Ale y yo, y nunca la ha habido. Los flashes se encendieron como fuegos artificiales. Los murmullos aumentaron. Julián mantuvo la voz firme. También quiero abordar las consecuencias que siguieron.
Debido a la confusión generada por ese anuncio, alguien muy querido por mí resultó herido. Su privacidad siempre ha sido mi prioridad. Por eso no la nombraré hoy. Pero lo diré con claridad, el anillo que Vanessa llevaba esa noche era una réplica. Estaba inspirado en un diseño privado. Uno destinado a otra persona. Una mujer a la que he amado. Durante años. Otra explosión de cámaras. Le ardía la garganta, pero siguió adelante. Ella no tenía ni idea de que le habían robado el anillo. ¿Y cuándo se fue? No se fue porque le propuse matrimonio a otro. Se fue porque no protegí la verdad con la suficiente rapidez. Tragó saliva. No hablé a tiempo. Pero estoy hablando ahora. El clip se emitió en menos de una hora. Todos los medios financieros. Todas las redes sociales. Todos los blogs de acciones. Todos rebosan de la misma cita. La mujer que amo me dejó porque no protegí la verdad con la suficiente rapidez. Pero solo una mujer reconoció el peso de esa línea. 3 horas al norte, en un pueblo con más barcos que edificios. Isla Madix estaba detrás del mostrador de la pequeña librería junto al mar donde había empezado a trabajar hacía apenas 2 semanas. Olía a sal y a páginas viejas. Tranquilo. Pacífico. Un mundo que no sabía quién era. Ni qué había dejado atrás. Estaba guardando libros de poesía cuando sonó su teléfono. Una alerta de Google de la que se había olvidado darse de baja. Su nombre. Vinculada a Julian Thorne. Sintió una opresión en el pecho. Abrió el vínculo lentamente, preparada para más dolor. Otra humillación. Otro titular que tendría que ocultar bajo su nueva identidad. Pero entonces allí estaba. En vídeo. De pie detrás de un podio con el pelo ligeramente despeinado y las mangas arremangadas. Su voz, grave y controlada, era vulnerable. Se fue porque no le dije la verdad con la suficiente rapidez. No dijo su nombre. No tenía por qué. Él lo sabía. Era su anillo. No podía pronunciar su nombre. Isla dejó caer el teléfono sobre el mostrador conteniendo la respiración. ¿Todo bien? Llamó Sara, la dueña de la librería, desde la parte de atrás. Isla asintió rígidamente. Sí. Solo voy a salir un momento. Salió al porche, se sentó en el banco de madera frente al puerto y se quedó mirando el océano un buen rato. Recordó el anillo que le había mostrado meses atrás. No abiertamente, sino sutilmente. Le había preguntado qué opinaba de los engastes asimétricos. De bandas retorcidas. De inscripciones con significados ocultos. Bromeó. Si alguna vez le propongo matrimonio, será con un anillo que nadie más entendería, salvo tú. Y ahora, se dio cuenta de que hablaba en serio. Vanessa no había recibido ese anillo. Había robado la idea. Isla debería haberlo sabido. Pero entró en pánico. Que el silencio se sintiera como una traición. Y se fue antes de poder hablar. Ahora todo el mundo sabía la verdad. Y aún así, algo aún le dolía. Porque durante 3 años lo había amado en silencio. En secreto. Y aunque ahora decía la verdad, aún no había ido a buscarla. De vuelta en la ciudad, Julian estaba junto a la ventana de su oficina, mirando el horizonte como si éste pudiera ofrecerle un mapa. La conferencia de prensa le había dado algo de gracia. Algo de claridad pública. Pero no había devuelto a Isla. Había enviado mensajes a amigos en común. No hubo respuesta. Incluso Rachel, su asistente, había intentado rastrear el contrato de arrendamiento del apartamento de Isla. Pero la dirección de reenvío estaba en blanco. Se había borrado a sí misma con una eficacia aterradora. Solo quedaba una pista. El teléfono de Julián vibró. Era un viejo amigo de recursos humanos, Daniel. No la tenemos registrada en ningún registro de direcciones activo. Pero usó nuestra línea de apoyo de salud mental hace un año, ¿recuerdas? Dio una referencia de ubicación para refuerzos de emergencia. El nombre de su tía en Westmore Bay. El corazón de Julian se detuvo. Bahía de Westmore. Población, menos de 5.000 habitantes.
Postal. Tranquilo. Olvidable. Ella iría allí. Ella desaparecería allí. Pero él la encontraría. El aire en la bahía de Westmore olía a madera flotante con sal marina y una especie de quietud que Julian no había sentido en años. Sin bocinas. Sin torres de cristal. No había tickers en tiempo real con movimientos bursátiles. Solo silencio. La ciudad parecía sacada de una postal. Unas cuantas calles adoquinadas, veleros meciéndose en el puerto y escaparates con letreros pintados a mano. Era el tipo de lugar al que la gente acudía corriendo cuando ya no era conocida. Julian aparcó su todoterreno negro de alquiler frente a una cafetería llamada The Grey Gaul, se puso las gafas de sol y salió. No parecía un amante fugitivo ni un gigante corporativo. Parecía un hombre completamente fuera de lugar. Perfecto. Había pasado la noche buscando todas las direcciones que compartían el apellido Maddix, cotejándolas con los registros de empleo de la costa, hasta que las redujo a un solo nombre, Isla M., empleada de una librería llamada Cowban's Pine Books. Había encontrado una librería. La idea le provocó un nudo en la garganta. No entró de inmediato. En cambio, se quedó de pie al otro lado de la calle, bajo el toldo de una tienda cerrada, observando a través de los amplios ventanales de la librería. La luz del sol se filtraba a través de los cristales, bañando los suelos de madera de un ámbar. Ella estaba dentro. Vestía un suéter azul pizarra y llevaba el pelo recogido en la nuca. Sin maquillaje. Sin pretensiones. Solo Isla. Archivando libros. Riendo suavemente con una mujer mayor detrás del mostrador. Tenía las manos apretadas en los bolsillos. Ella se veía bien. No rota. No como él. Julián esperó a que la otra mujer se fuera a la trastienda. Luego cruzó la calle lentamente. La puerta crujió al abrirla. Ella se giró. Sus miradas se cruzaron. Y por un instante el universo entero se redujo a una sola respiración. Isla se quedó paralizada. El libro que tenía en la mano volvió a su sitio. Julián tragó saliva. Hola. Ella se quedó mirando. No. Esa palabra cayó como una piedra entre ellos. Ella caminó hacia la trastienda, pero él se interpuso. No estoy aquí para hacerte daño. Ya lo hiciste. Necesitaba verte solo una vez. Solo para explicarte. Apretó la mandíbula. ¿Explicar qué, Julián? ¿Que alguien más llevaba el anillo que nunca me regalaste? ¿Que se suponía que debía entender tu silencio mientras ella gritaba sus mentiras desde un escenario? La miró desolado. No lo sabía. No hasta que fue demasiado tarde. Isla se cruzó de brazos. ¿Y qué? ¿Creías que una conferencia de prensa lo arreglaría? No, dijo en voz baja. Pensé que deberías oírlo de mí. Ella no respondió. Lo siento, susurró. Debería haberle contado al mundo sobre ti antes. Nunca mereces ser el secreto de nadie. Ni por un día. No en 3 años. La voz de Isla se quebró. ¿Entonces por qué me mantuviste oculto? Dudó. Porque tenía miedo de que si te ponía en el centro de atención, te arruinaran como arruinan todo lo que me importa. Pero al ocultarte te lastimé de todos modos. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no cayeron. No quiero explicaciones. ¿Qué quieres entonces? Quiero silencio, dijo. Paz. Vine aquí para olvidarlo todo, sobre todo a ti. Julián lo sintió como una bala. Ella lo rodeó. Se giró para seguirme. Isla, por favor. Traje el anillo. El auténtico. El que diseñé para ti. Tú ayudaste a diseñarlo y ni siquiera te diste cuenta. No lo quiero. Ni siquiera lo has visto. Se detuvo al borde del mostrador. Julián. No me importa lo que trajiste. Me importa que no estuvieras allí. Ese fue el momento en que necesitaba que te levantaras. Llegaste tarde. Él asintió lentamente. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó la caja de terciopelo negro. Con cuidado la colocó sobre el mostrador.
Esto siempre será tuyo, dijo. Simplemente no fui lo suficientemente rápido. Y con eso se fue. Julián se sentó frente a la librería durante más de una hora después de eso. Aparcó en su coche esperando a ver si salía. Nunca lo hizo. El anillo se quedó en el porche sin abrir. Aún intacto. Como su disculpa. De vuelta adentro, Isla permaneció junto a la ventana mucho después de que él desapareciera. No esperaba sentir ese dolor en el pecho. Había dicho lo que quería, paz. Pero la paz no llegaba cuando alguien te dejaba flores, disculpas y un trocito de su corazón en la puerta. Llegó en el silencio posterior. Caminó hacia el mostrador, abrió lentamente la caja del anillo y contempló la paz que había dentro. La banda retorcida. La piedra central. El grabado debajo. De la única. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Había dicho la verdad. Demasiado tarde. Pero la verdad era la misma. Habían pasado 6 días desde que Julian Thorne dejó la caja de terciopelo del anillo en el porche de madera de Coop and Spine Books. Isla la había dejado dentro intacta desde entonces. Las palabras grabadas bajo la piedra la atormentaban. Soy la única. Podía oírlo decirlo. No con un gesto grandilocuente ni en un salón de baile, sino en voz baja. Como siempre decía las cosas en serio. Y sin embargo no lo había visto desde aquel día. Pensó que quizá por fin se había ido. Pero el pueblo contaba una historia diferente. Ha estado trabajando en el puerto, comentó Sara distraídamente mientras revisaba las donaciones dañadas. Un tipo alto. Chaqueta negra. No habla mucho. Ayudó a anclar los barcos pesqueros durante la marea alta de anoche. Isla no respondió. Pagó el café de todos en el Grey Gull hace 2 días, intervino Maggie, la dueña del café. No dijo nada. Simplemente dejó el billete en el mostrador y se fue. Isla se mantuvo ocupada reponiendo la estantería de ficción. Pero el pulso la traicionó. Cada mañana después de eso aparecía una taza de café en la entrada de la librería antes de abrir. Justo como a ella le gustaba. Con leche. Sin azúcar. Extraordinario. Todos los miércoles, un libro usado y desgastado se guardaba en el estante de devoluciones. Libros que una vez le había dicho que amaba. El primero fue Una habitación con vistas. El segundo, La historia secreta. Y el tercer miércoles encontró una novela que no había visto en años. Uno que guardaba debajo de la almohada de niña. Hacía años que no se lo contaba a nadie. Pasó la mano por el lomo agrietado y susurró en voz alta. ¿Cómo lo recordaste? La tormenta azotó la bahía de Westmoor un viernes. La lluvia caía furiosa. El viento arrancaba los carteles de sus bisagras. Los relámpagos surcaban el cielo como líneas de batalla. La librería siempre había resistido, pero esa noche el techo cedió. El agua se filtraba por las viejas tablas, acumulando charcos sobre el rincón de lectura, empapando las alfombras y deformando los bordes de las copias raras. Isla y Sara se apresuraban a cubrir los estantes cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Julián se quedó allí, empapado, silencioso y firme. No habló. No esperó. Dio un paso adelante, agarró una lona y empezó a cubrir las estanterías sin decir palabra. Trabajaron a la par. Por primera vez en semanas, Isla no lo apartó. Estaba demasiado cansado. Demasiado empapado. Demasiado crudo. En un momento dado, lo vio escurriendo una alfombra empapada con una mano y sosteniendo un fajo de mapas antiguos en la otra, buscando con la mirada algo que pudiera salvarse. Su camisa blanca se le pegaba al cuerpo. La lluvia goteaba de su mandíbula. Parecía completamente fuera de lugar y sin embargo, no lo era en absoluto. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó en voz baja, apenas más fuerte que la tormenta de afuera. Julián se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella, tiernos e inquebrantables. Porque nunca dejaste de estar en casa. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una quietud que perduraba como el aliento entre 2 personas demasiado cerca, pero sin tocarse.
Dentro de la librería, la luz del sol se filtraba por las persianas entreabiertas, incrustándose en los fosos de polvo y la madera manchada por el agua. El rincón de lectura estaba medio seco. Algunos libros habían sobrevivido. Otros no. Pero el lugar seguía en pie, y ellos también. Julián estaba a pocos metros de Isla, con las mangas arremangadas hasta los codos, la marcada mandíbula se le marcaba aún más a la luz. Estaba empapado por el esfuerzo, la camisa se le pegaba en algunos puntos y tenía una leve mancha de suciedad en el borde del cuello. Y sin embargo parecía tan firme. Demasiado firme. Demasiado sereno. Isla no estaba segura de si le daban ganas de gritar o de extender la mano. No habían hablado mucho desde que él ayudó a salvar la librería de la tormenta. En realidad, no. No más allá de lo práctico. Pásame esa lona. Sujeta la escalera. Pero ahora se hizo el silencio. Del tipo que zumbaba. Estaba cerca. No lo suficiente como para tocarlo. Pero más cerca que educado. Su mano rozó la de ella mientras recogían un montón de clásicos secos del suelo. Ninguno se apartó. Sus dedos se demoraron, lo justo para dejarla sin aliento. Cuando levantó la vista, él ya la estaba mirando. Ni una sola mirada. Mira. Firme. Silencio. Deseando. Y lleno de todo lo que no diría. Se sentaron más tarde en el porche trasero con el té en la mano, mientras el océano suspiraba más allá de las dunas. Una manta a cuadros desgastada yacía doblada en el banco entre ellos. Él no intentó cruzar el espacio. Pero su cuerpo estaba frente al de ella. Sus piernas giraron ligeramente hacia ella. Sus dedos se aferraron al borde del banco como si quisieran alcanzarlo pero no se atrevieran. Isla bebió su té. Sigues apareciendo. La voz de Julián era baja. Sigues necesitando ayuda. No es por eso que te quedas. No, admitió. No es así. Ella lo miró entonces, realmente lo miró. Él la observaba como se observan las estrellas. Con asombro o en silencio, con la esperanza de que no desaparecieran demasiado pronto. No sé qué hacer con esto, murmuró. No tienes que hacer nada, dijo él en voz baja. Me quedaré. ¿Me perdones o no? Ese es el problema. Eres tan paciente que me enfurece. Sus labios se curvaron ligeramente. ¿Preferirías que fuerce la situación? Ella se quedó mirando el borde desportillado de su taza. No, susurró. Ojalá no me importara. Él se movió. No hacia ella. Pero tampoco se alejó. La tensión flotaba entre ellos, tensa como un hilo. Más tarde adentro subió una escalera para volver a colocar un libro de la primera fila. Julián estaba debajo sujetándole las piernas. No levantó la vista, al menos al principio. Pero ella bajó la mirada y lo sorprendió observando su mano, la forma en que sus dedos se curvaban alrededor del lomo de un libro. Apretó un poco la mandíbula. Sus manos se aferraron a la escalera con más fuerza de la necesaria. Sintió esa mirada. Lo sintió en las costillas. Lo sintió en los rincones de su corazón que había enterrado el día que se fue de su vida. Esa noche se sentaron junto a la chimenea, con una taza de chocolate caliente cada uno, sin decir nada. Julián se sentó cerca. Su rodilla rozó la de ella una vez, no por accidente. No del todo. Bajó la mirada. Luego la miró. Todavía sueño contigo, dijo de repente. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. Sueño con lo que debería haber dicho. Lo que debería haber hecho. Isla no respondió. Porque en ese momento su cuerpo ya lo sabía. Su pulso la traicionó. Se le hizo un nudo en la garganta. Y aún así no lo tocó. Él tampoco la agarró. Pero cada línea de él gritaba que quería hacerlo. Al día siguiente, Isla encontró la caja de música de la que una vez le había hablado. La de su abuela, perdida en una mudanza años atrás, esperando en el mostrador de la librería. Ninguna nota. Solo el objeto. Seguía hablando en GIF. Esa tarde Vanessa volvió a llamar. Julián no contestó.
Isla oyó el nombre en su teléfono y lo vio silenciarlo sin decir palabra. El aire se tensó. Ella no dijo nada. Él tampoco. Pero el gesto no pasó desapercibido. Quería que ella viera que había decidido no escuchar. Y así lo hizo. Las tardes se convirtieron en un ritmo. Él le traía el té sin pedírselo. Ella ya no lo cuestionaba. Él permanecía cerca mientras ella trabajaba. Nunca estorbaba, siempre estaba ahí. La distancia entre ellos se reducía poco a poco sin cruzar nunca la línea. Pero sus ojos decían lo que él no quería. Que quería alcanzarla. Que le ardía abrazarla. Que no se movería hasta que ella se lo pidiera. Y lo más difícil. Isla quería hacerlo. Una noche se quedó despierta, acurrucada en el sofá desgastado de la tienda, mirando la caja del anillo que él había dejado intacta durante semanas. Aún sin abrir. Sigo esperando. Como él. Como ella. A la mañana siguiente estaban guardando los últimos libros de bolsillo rescatados. Julián extendió la mano por encima de ella, demasiado cerca, para volver a colocar uno en su lugar. Su pecho rozó ligeramente su espalda. Solo un susurro. Se quedó paralizado al instante. Ella también. Su mano se quedó quieta sobre la portada de un libro. El brazo de él flotaba sobre el de ella, esperando entre la retirada y la rendición. Se giró hacia él. Sus rostros estaban cerca. Demasiado cerca. La respiración se mezcló. Los latidos del corazón se aceleraron. Él no la tocó. Pero sus ojos. Sus ojos retuvieron cada palabra que su boca no se atrevió a pronunciar. Dime que aún lo sientes. Dime que no llego demasiado tarde. Tragó saliva. Su voz era apenas audible. Julián. Retrocedió un paso. 1 centímetro con cuidado. Lo siento, murmuró con la voz ronca. No le dije que parara. Su mirada se fijó en la de ella. Pero ella apartó la mirada, demasiado rápido. El muro se había levantado de nuevo. No porque no le importara. Pero como le importaba demasiado, esa noche volvieron a sentarse afuera. El té no se había probado. El silencio floreció entre ellos. Finalmente ella susurró, ¿por qué no has intentado besarme? Julián se giró hacia ella. Porque ya te lastimé al asumir demasiado. ¿Y si quiero que lo intentes? Apretó la mandíbula. No se movió. Pero se le quebró la voz al decir, entonces dime. Solo una vez. Isa lo miró largo rato sin pestañear. Luego apartó la mirada. Exhaló por la nariz y giró la cara hacia el mar. Y aún así se quedó allí. La capilla de la finca Langston se llenó de una suave luz dorada y del silencioso murmullo de la anticipación. Filas de invitados elegantemente vestidos esperaban en silencio, con ramos de orquídeas color crema adornando cada banco. Tras las grandes puertas de cristal, el mundo podría haber estado repleto de rumores. Pero dentro, todas las miradas estaban puestas en el altar. Y el hombre que esperaba en la entrada. Julian Langston, erguido y sereno, vestía un traje azul marino a medida. Tenía las manos cruzadas. Pero sus ojos nunca dejaron la puerta. Supongo que ella venía. Él, nadie más. No los ruidosos, los mentirosos, los que usaban el silencio como arma. Ella, que una vez se había ido sin decir palabra, caminaba hacia él de nuevo. Las puertas de la capilla se abrieron. Y entró Isla Whitmore. Toda la sala quedó en silencio. Llevaba un vestido de seda color marfil que desprendía gracia a cada paso. Su velo era largo y transparente y reflejaba la luz del vitral como la luz de la luna sobre el agua. Julián exhaló. Caminaba despacio con pasos mesurados, elegantes y serenos, igual que se había alejado una vez. Pero hoy no. Hoy caminó hacia él. Cuando llegó a su lado, él le tomó la mano. Hola, susurró. Hola, respondió ella suavemente con voz firme. El oficiante sonrió y abrió su libro. Queridos, estamos reunidos aquí hoy. Y entonces una voz cortó el silencio como un cuchillo. Julián.
Se oyeron jadeos en toda la capilla. Las cabezas se giraron. Los flashes de las cámaras. Vanette. Estaba en la puerta con un vestido blanco, atrevida y sin aliento, con el maquillaje perfecto y una expresión furiosa. Julian, no puedes hacer esto, gritó. Soy tu prometida. La seguridad actuó con rapidez, interceptándola antes de que pudiera dar más de 3 pasos dentro de la capilla. Luchó para liberarse. Yo llevaba el anillo. Me trajiste a la gala. No puedes fingir que no pasó nada. Los invitados murmuraron, algunos conmocionados, otros con aire de suficiencia. Julián ni siquiera la miró. En cambio, se giró hacia el oficiante y levantó la mano con calma. Oye, Joe. El oficiante asintió y retrocedió. Julián se giró hacia la multitud. No pensaba hablar antes de los votos, dijo con claridad, con voz firme y segura. Pero creo que este momento requiere claridad. La capilla volvió a quedar en silencio. Todos conocemos los rumores. Sobre un anillo, un compromiso que nunca fue real y una reivindicación de alguien que nunca tuvo mi corazón. Miró directamente a Isla, con una voz más suave. Diseñé ese anillo hace 2 años. Pensando en ella. No se lo dije a nadie. No lo denuncié. Lo mantuve en secreto por miedo al escrutinio público, a convertir algo sagrado en un espectáculo. Pero debería haberlo pensado mejor. Se volvió hacia el invitado. El anillo que llevaba esa mujer. Nunca fue suyo. Era una réplica de algo destinado a otra persona. Volvió a mirar a Isla, solo a ella. Ella nunca fue el secreto. Ella era la elección. La multitud estalló al principio en voz baja. Aplausos suaves. Luego más fuertes. Cálidos. Afirmando. El personal de seguridad finalmente sacó a Vanessa de la sala. Sus protestas se ahogaron entre aplausos. Julián se volvió hacia Isla. Ahora, susurró, comencemos. El oficiante continuó. Julian Langston, ¿te gusta Isla Whitmore? Sí. Isla Whitmore, ¿te gusta Julian Langston? Sí. ¿Puedes besar a tu novia? Julián no lo dudó. Se inclinó ahuecándole el rostro con ambas manos y la besó con todo lo que no le había dicho en años. No era para presumir. No era para redimirse. Era para ellos. Cuando se separaron, la capilla estaba en pie. Los aplausos resonaron por todos lados. Algunos invitados incluso se enjugaron las lágrimas. Porque habían presenciado no solo una boda, sino un ajuste de cuentas. Más tarde esa noche la recepción bullía de risas, tintineo de copas y música suave. Los invitados bailaron bajo candelabros dorados. El recuerdo del drama anterior se desvaneció bajo la calidez de algo real. Julian estaba al borde de la pista de baile, observando a Isla reír con su amiga de la infancia, Harper. Irradiaba. No por vestir de blanco, sino por su paz. Él se acercó por detrás y le rodeó la cintura con el brazo. ¿Te apetece bailar? Ella se giró y le sonrió. Siempre. Se movían lentamente, balanceándose al ritmo. Sin prisa. Sin presión. Solo la quietud compartida entre 2 personas que una vez casi lo perdieron todo. Hoy, susurró Isla, se lo contaste a todos. Debería haberles contado hace años. Ella lo miró. ¿Por qué ahora? Porque necesitaba que el mundo supiera lo que siempre supe, dijo él, apartándole un mechón de pelo de la mejilla. Que nunca estuve comprometido con nadie más que contigo. Que ninguna mentira podría reemplazarte jamás. Se apoyó en su pecho. Me llamaste la elección. Lo eras, murmuró. Siempre. Mucho después se sentaron juntos bajo las luces de colores afuera del salón de baile, con la chaqueta de él sobre los hombros de ella. No puedo creer que haya intentado colarse en la ceremonia, dijo Isla, ahora divertida. Lo intentó, respondió Julián. Pero ya empezamos con lo del para siempre. ¿Significa esto que no habrá más escándalos? ¿No habrá más interrupciones dramáticas? Julián sonrió. No puedo prometerlo. Pero sí puedo prometer que nunca más dejaré que nadie te robe el puesto.
Miró su mano, el anillo que por fin, legítimamente era suyo. No tenías que decir lo que hiciste hoy, susurró. Pero lo hiciste. Y lo necesitaba. Yo también lo necesitaba, dijo Julián acercándola. Porque durante tanto tiempo te amé en silencio. Necesitaba amarte a viva voz. Besó su mejilla, luego sus labios. Y en ese instante el mundo quedó en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya había hablado. La verdad ya se había dicho. La mujer indicada había caminado hacia el altar. Y el hombre que una vez permaneció en silencio finalmente habló. Fin.